millonario. Asistió a una reunión decisiva, y una frase de ella le dio la fuerza para volver a creer. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Julián Aranda sabía que esa mañana cambiaría su vida, pero no de la manera que esperaba. El ascensor del edificio corporativo subía lentamente hacia el piso 23, mientras él ajustaba su corbata italiana por tercera vez. Sus dedos temblaban ligeramente, algo que no había sentido desde la muerte de su padre, 3 años atrás. La reunión con los inversionistas asiáticos era crucial. Si todo salía mal, perdería el control de Aranda Arquitectos, la empresa que había construido desde cero. El reflejo en las puertas metálicas le devolvía la imagen de un hombre de 34 años que aparentaba tenerlo todo. Traje de diseñador, reloj suizo, barba perfectamente recortada, y esos ojos oscuros que una vez brillaron con ambición, ahora solo mostraban cansancio. Señor Aranda, buenos días. La recepcionista le sonrió mientras él caminaba hacia el salón de conferencias. El catering ya está preparando todo para la reunión. Julián asintió sin mirarla realmente. En su mente repasaba las cifras, los proyectos, las justificaciones que tendría que dar por las pérdidas del último trimestre. Todo por culpa de Ramiro Vega, su ex socio, quien había robado 3 contratos importantes antes de desaparecer con una secretaria y $500,000 de euros. El salón de conferencias estaba siendo preparado por el equipo de catering. Varias personas uniformadas acomodaban copas, disponían servilletas de lino y verificaban que cada detalle estuviera perfecto. Julián se dirigió hacia la ventana, observando Madrid desde las alturas. La ciudad bullía de vida, pero él se sentía como un espectador tras un cristal. Disculpe, ¿podría mover su maletín? Necesito colocar las bandejas aquí. La voz era suave, casi melodiosa. Julián se giró y se encontró con una mujer joven que sostenía una bandeja de plata. Clara tenía el cabello rubio recogido en una coleta práctica, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro. Sus ojos verdes lo miraban con una mezcla de profesionalismo y calidez genuina. Por supuesto. Julián movió el maletín, pero sus ojos no se apartaron de ella. Había algo diferente en su presencia, una serenidad que contrastaba con la tensión que él cargaba. Clara comenzó a acomodar los canapés con movimientos precisos pero naturales. No tenía la artificialidad de las mujeres de su círculo social. Cada gesto parecía auténtico. Primera reunión del día, comentó ella mientras trabajaba, sin mirarlo directamente. Siempre son las más difíciles, ¿verdad? Julián se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Por la forma en que respira. Clara finalmente lo miró, y en sus ojos había una comprensión que lo desarmó. Mi madre dice que la respiración nunca miente. Cuando alguien está nervioso, se nota en cada exhalación. Su madre debe ser muy observadora. Era enfermera. Clara sonrió levemente. Ahora está... Bueno, se dedica a otras cosas. Julián sintió que había una historia detrás de esas palabras, pero antes de que pudiera preguntar, Clara continuó disponiendo los elementos. El silencio no era incómodo, era extrañamente reconfortante. Debe ser importante, esta reunión, murmuró ella, más para sí misma que para él. Lo es. Julián se escuchó confesando algo que no había admitido ni ante su propio espejo. Si sale mal, habré perdido todo. La empresa, la confianza de mi padre, incluso la esperanza. Clara se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas sobre una copa de cristal, y por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Cuando lo miró, ya no había solo profesionalismo en sus ojos. Había una comprensión profunda, casi maternal. No has perdido nada si todavía puedes creer en algo. Las palabras flotaron en el aire como un eco suave, pero penetrante. Julián sintió que algo se removía en su pecho, una sensación que había olvidado existía. Clara terminó de acomodar la copa, le dirigió una sonrisa serena y se dirigió hacia la puerta. Clara. No supo por qué dijo su nombre. Lo había leído en la etiqueta de identificación sin darse cuenta. Ella se detuvo en el umbral y se giró. Que tenga una buena reunión, señor Aranda. Julián Aranda. Señor Aranda. Clara asintió. Espero que encuentre eso en lo que puede creer. La puerta se cerró tras ella, y Julián se quedó solo en el salón de conferencias. Pero por primera vez en meses, no se sentía completamente vacío.
Las palabras de Clara resonaban en su mente como una melodía que no podía olvidar. 20 minutos después, cuando los inversionistas entraron al salón, Julián ya no temblaba, y durante toda la presentación, una sola pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Quién era esa mujer que con una simple frase había tocado algo que él creía perdido para siempre? La reunión había sido un éxito, pero Julián no podía concentrarse en las felicitaciones. Excelente presentación, Aranda. Hiroshi Nakamura, el principal inversionista, le estrechó la mano con firmeza. Los proyectos para el distrito financiero de Tokio son exactamente lo que buscábamos. Tendrá noticias nuestras en una semana. Julián sonrió y asintió en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras los ejecutivos discutían contratos millonarios, él no podía dejar de pensar en una mujer de ojos verdes que había aparecido y desaparecido como un destello de luz en su día gris. ¿Se encuentra bien, señor Aranda? La voz de su asistente, Beatriz, lo trajo de vuelta a la realidad. Perfectamente, mintió cerrando su portafolios. ¿Podrías averiguar qué empresa de catering trabajó hoy? Beatriz frunció el ceño. ¿Algún problema con el servicio? No, todo lo contrario. Julián se aflojó la corbata. Solo necesito la información. Esa tarde, en su oficina de la torre más alta de Madrid, Julián intentaba revisar los contratos pendientes, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. Por la ventana panorámica veía la ciudad extenderse hasta el horizonte, miles de vidas que se movían con propósito, mientras él se sentía atrapado en una jaula dorada. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Alejandra. ¿Cómo fue la reunión? Papá estaría orgulloso. Julián apoyó la cabeza entre las manos. Su padre, Teodoro Aranda, había construido la empresa con sus propias manos, empezando como un simple albañil hasta convertirse en uno de los arquitectos más respetados de España. El dinero viene y va, hijo, le había dicho antes de morir, pero lo que construyes con el corazón permanece para siempre. ¿Cuándo había dejado de construir con el corazón? Señor Aranda. Beatriz apareció en la puerta. La empresa de catering es Sabores Auténticos. Tienen su base en Malasaña. Gracias. Julián tomó la tarjeta que le extendió. Puedes irte, Beatriz. Ha sido un día largo. ¿Estás seguro de que se encuentra bien? Desde la reunión parece diferente. Julián levantó la vista. Beatriz llevaba 3 años trabajando con él. Había visto su ascenso meteórico y también su lenta caída emocional tras la traición de Ramiro. Era una de las pocas personas que se atrevían a preocuparse genuinamente por él. Solo estoy cansado. Si me permite decirlo, señor, hace tiempo que no lo veo sonreír de verdad. Beatriz vaciló. Mi abuela siempre decía que cuando el corazón está perdido, hay que buscarlo en los lugares más simples. Después de que ella se fuera, Julián se quedó mirando la tarjeta. Sabores Auténticos estaba impreso en letras sencillas, con una dirección en el barrio de Malasaña, un barrio que él conocía bien de su juventud, cuando vivía en un pequeño apartamento y dibujaba planos en la mesa de la cocina. A las 8 de la noche, cuando debería estar cenando en algún restaurante exclusivo con clientes potenciales, Julián se encontró caminando por las calles estrechas de Malasaña. El contraste era brutal. Aquí la vida latía con autenticidad. Jóvenes compartían cervezas en terrazas improvisadas, ancianos jugaban dominó en bancos de plaza, y el aroma de comida casera se filtraba desde las ventanas abiertas. Sabores Auténticos resultó ser un local pequeño y acogedor, con grandes ventanales que permitían ver el interior. Julián se acercó y vio a varias personas uniformadas limpiando equipos y organizando utensilios después de un día de trabajo. Y allí estaba ella. Clara había cambiado su uniforme de catering por unos jeans y una camiseta blanca simple, pero seguía siendo imposible no notarla. Se movía entre las mesas con la misma gracia natural que había mostrado esa mañana, ayudando a una compañera mayor a levantar una caja pesada. No, doña Carmen, yo me encargo, la escuchó decir. Usted ya ha trabajado suficiente por hoy. Eres un ángel, niña, respondió la mujer mayor. ¿Cómo está tu madre? Mejor. Los nuevos medicamentos están ayudando. Julián sintió una punzada extraña en el pecho. Había algo en la manera en que Clara cuidaba de otros, en cómo su preocupación por su madre se reflejaba en su voz, que lo conmovía profundamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él se preocupó genuinamente por alguien más? En ese momento Clara levantó la vista y lo vio a través del cristal. Su expresión mostró sorpresa, pero no incomodidad. Le sonrió y se acercó a la puerta. Señor Aranda. Su voz contenía una nota de curiosidad genuina.
¿Qué lo trae por aquí? Yo... Julián se dio cuenta de que no había pensado qué decir. Quería agradecerle. ¿Agradecerme qué? Lo que me dijo esta mañana. La reunión fue mejor de lo esperado. Clara ladeó la cabeza, estudiándolo con esos ojos verdes que parecían ver más allá de las apariencias. Encontró eso en lo que podía creer. La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave. Julián se quedó en silencio, porque la verdad era que no lo sabía. Había pasado todo el día pensando en ella, en sus palabras, en la sensación de que algo había despertado en su interior, pero no sabía cómo llamarlo. No lo sé, admitió finalmente, pero sus palabras, no puedo olvidarlas. Clara lo observó por un momento largo, y luego miró hacia el interior del local, donde sus compañeros terminaban de cerrar. ¿Tiene hambre, señor Aranda? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Julián no recordaba la última vez que alguien le había preguntado si tenía hambre de verdad. Yo... titubeó, mirando sus zapatos italianos sobre la acera desgastada de Malasaña. No he cenado. Clara sonrió con una calidez que no había en los salones corporativos donde él pasaba sus días. Conozco un lugar, nada elegante, pero la comida es honesta. 10 minutos después, se encontraron sentados en una pequeña tasca llamada El Rincón de Amparo, donde las mesas de formica tenían marcas de décadas de uso y las servilletas eran de papel. Julián, con su traje de 3.000 euros, destacaba como un extraño en aquel ambiente, pero Clara parecía completamente en su elemento. 2 croquetas de jamón, tortilla española y una ración de patatas bravas. Pidió Clara al camarero, un hombre mayor con delantal manchado y sonrisa franca. ¿Y para beber? 2 cañas, respondió Julián, sorprendiéndose a sí mismo. Hacía años que no bebía cerveza de barril. Veo que conoce los clásicos, comentó Clara cuando el camarero se alejó. Antes venía mucho a lugares así. Julián miró alrededor, sintiendo una nostalgia extraña. Cuando era estudiante, ¿Antes de qué? Antes de convertirme en lo que soy ahora. Clara lo estudió en silencio. Sus ojos verdes tenían una intensidad tranquila que lo hacía sentir desnudo emocionalmente, pero no de manera incómoda. ¿Y qué es lo que es ahora, señor Aranda? Julián, la corrigió automáticamente. Y no lo sé. Supongo que alguien que ha olvidado quién era antes de tener dinero. El camarero trajo las cervezas en vasos gruesos de cristal. Clara tomó la suya y brindó sin ceremonia, por recordar quién éramos antes de convertirnos en quienes creemos que debemos ser. Julián chocó su vaso contra el de ella, sintiéndose extrañamente conmovido por la simplicidad del gesto. La cerveza tenía un sabor fresco, real, muy diferente a los vinos caros que normalmente acompañaban sus cenas de negocios. ¿Puedo preguntarle algo? Clara se inclinó ligeramente hacia adelante. Esta mañana, cuando dijo que había perdido la esperanza, ¿qué fue lo que pasó? Julián sintió que las defensas que había construido durante años comenzaban a resquebrajarse. Algo en la presencia de Clara lo invitaba a la honestidad. Mi socio me traicionó. Ramiro y yo habíamos construido la empresa juntos. Éramos como hermanos. Tomó un sorbo largo de cerveza. Descubrí que durante meses había estado desviando contratos a una empresa fantasma. Se llevó $500,000 y 3 proyectos internacionales. Eso debe haber dolido mucho. Lo peor no fue el dinero. Julián giró el vaso entre sus manos. Fue darme cuenta de que no supe ver quién era realmente. Mi padre siempre decía que se conoce a las personas por cómo actúan cuando nadie los ve. Yo creí conocer a Ramiro, y me equivoqué completamente. El camarero trajo la comida, y el aroma de las croquetas caseras llenó el aire. Clara sirvió tortilla en el plato de Julián con naturalidad, como si fueran viejos amigos. Mi madre dice que la traición duele tanto porque nos obliga a dudar de nuestro propio juicio, comentó Clara mientras cortaba su porción. Pero también dice que si dejamos que una persona nos quite la capacidad de confiar, entonces esa persona nos sigue robando mucho después de haberse ido. Julián masticó lentamente. La tortilla tenía ese sabor casero que había olvidado existía, simple pero perfecto. Su madre parece muy sabia. Lo era. Clara bajó la vista por un momento, antes de que la depresión se la llevara. Ahora hay días buenos y días malos. Los medicamentos ayudan, pero... ¿Vive usted sola con ella? Con ella y mi compañera de piso, Sofía. Estudiamos psicología juntas en la universidad online. Clara sonrió con una mezcla de orgullo y cansancio. No es fácil combinar trabajo, estudios y cuidar de mamá. Pero es mi vida. Y por difícil que sea, es auténtica. La palabra se quedó flotando entre ellos. Auténtica. Julián no recordaba cuándo había sido auténtico por última vez.
Cada gesto, cada palabra, cada decisión de los últimos años había estado calculada para mantener una imagen, para proteger intereses, para evitar vulnerabilidades. ¿Por qué estudia psicología? Clara se encogió de hombros. Supongo que cuando has visto a alguien que amas perderse en su propia mente, quieres entender cómo funciona el corazón humano y cómo sanarlo. ¿Y cree que se puede sanar siempre? Creo que siempre se puede intentar. Clara lo miró directamente a los ojos. A veces las heridas más profundas solo necesitan que alguien las vea realmente, sin juzgar. Julián sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Esta mujer, con su trabajo humilde y su vida complicada, tenía una sabiduría que él había perdido en algún punto de su ascenso hacia el éxito. ¿Puedo preguntarle algo ahora?, dijo él. Por supuesto. Esta mañana, cuando me dijo eso sobre creer en algo, ¿cómo supo qué decir? Clara sonrió, y por primera vez esa noche, pareció un poco tímida. No lo supe, solo sentí que usted necesitaba escuchar que no todo estaba perdido. Hizo una pausa. A veces las palabras correctas aparecen cuando más las necesitamos. Mi madre me enseñó eso cuando trabajaba en el hospital. Decía que curamos tanto con medicinas como con esperanza. Terminaron de cenar en un silencio cómodo, pero cuando llegó la hora de pedir la cuenta, Julián se dio cuenta de que no quería que esa noche terminara. Por primera vez en meses, se sentía vivo. Permíteme, dijo, sacando su billetera. No. Clara puso su mano suavemente sobre la de él. Esta vez invito yo. Pero, Julián, el sonido de su nombre en sus labios lo sorprendió. Déjeme hacer esto, por favor. Él asintió, aunque la sensación era extraña. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había querido cuidar de él sin esperar nada a cambio? Mientras salían del restaurante, Clara se detuvo en la acera y lo miró. Gracias por esta noche. Hacía tiempo que no tenía una conversación tan real. Yo debería agradecerle a usted. Julián vaciló. ¿Puedo verla otra vez? Clara ladeó la cabeza, y en sus ojos apareció algo que él no pudo descifrar completamente. ¿Por qué querría hacer eso, Julián? La pregunta era simple, pero cargada de un peso que él no había anticipado. La pregunta de Clara flotaba en el aire nocturno como un desafío silencioso. Julián se quedó inmóvil bajo la luz amarillenta de una farola, sintiendo que las palabras correctas se le escapaban como arena entre los dedos. ¿Por qué quería verla otra vez? Las respuestas obvias. Porque era hermosa, porque lo intrigaba, porque necesitaba una distracción, se desvanecían ante la honestidad que brillaba en esos ojos verdes. No lo sé, admitió finalmente, y la sinceridad de su propia voz lo sorprendió. Solo sé que en las últimas 6 horas he sentido más que en los últimos 6 meses. Clara lo estudió en silencio, como si pudiera leer los pensamientos que él mismo no se atrevía a explorar. A su alrededor, la vida nocturna de Malasaña continuaba. Jóvenes que reían camino a bares, el sonido lejano de música desde una ventana abierta, el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía completamente. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención de usted, Julián? ¿Qué? Que parece sorprendido de ser honesto. Clara se ajustó la chaqueta ligera que llevaba, como si la verdad fuera algo extraño para usted. El comentario lo golpeó con una precisión quirúrgica. ¿Cuándo había comenzado a vivir rodeado de medias verdades, de conversaciones calculadas, de sonrisas que no significaban nada? Quizás porque lo es, murmuró. Entonces tal vez esa sea razón suficiente para vernos otra vez. La respuesta no era lo que él esperaba, pero algo en su tono le dijo que Clara había tomado una decisión importante. Ella buscó en su bolso y sacó un papel pequeño donde escribió algo con un bolígrafo masticado. Mañana es sábado. Trabajo en el mercado de San Antón por la mañana. Ayudo en un puesto de verduras. Le extendió el papel. Si quiere continuar esta conversación, puede encontrarme allí a las 10. ¿En el mercado? Sí, entre tomates y lechugas. Clara sonrió con una diversión genuina. Nada de trajes, nada de reuniones importantes. Solo personas siendo personas. Julián tomó el papel, sintiendo el roce de sus dedos por un instante. La dirección estaba escrita con una letra redonda y clara, como todo en ella. Clara. ¿Sí? ¿Por qué me está dando una oportunidad? Ni siquiera me conoce realmente. Ella se quedó pensativa por un momento, mirando hacia las ventanas iluminadas de los apartamentos que los rodeaban. Porque esta mañana, cuando me habló de haber perdido la esperanza, reconocí algo en sus ojos. Hizo una pausa.
Vi a alguien que necesitaba recordar que todavía estaba vivo. ¿Y cree que puede ayudarme con eso? No. Clara negó con la cabeza. Creo que usted puede ayudarse a sí mismo. Yo solo... Bueno, a veces necesitamos que alguien nos recuerde que estamos buscando. Un taxi se detuvo cerca de ellos y Clara levantó la mano para indicar que lo necesitaba. ¿Se va? Julián sintió una punzada extraña de pánico, como si algo importante estuviera a punto de escapársele. Mi madre me espera. Los sábados por la noche vemos películas viejas juntas. Clara subió al taxi pero bajó la ventanilla. Julián. Sí. Si viene mañana, venga porque quiere estar allí. No porque se sienta obligado o porque le parece una experiencia interesante. Sus ojos se volvieron serios. Mi vida es real. Las personas en ella son reales. No somos un experimento para alguien que está aburrido de su éxito. El taxi arrancó antes de que él pudiera responder, dejándolo solo en la acera con el papel arrugado en la mano, y una sensación extraña de haber sido completamente visto por primera vez en años. El apartamento de Julián en la Castellana era un testimonio del éxito, ventanales enormes, muebles de diseñador, obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Pero esa noche, mientras se servía un whisky de 30 años y se sentaba en su sofá de cuero italiano, todo le parecía frío y artificial. Se quedó mirando el papel que Clara le había dado. El mercado de San Antón. Hacía años que no pisaba un mercado tradicional. Sus compras las hacía su asistenta o las encargaba online a tiendas gourmet. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Alejandra. ¿Cómo estás? Hace semanas que no hablamos. Te noto distante en nuestras llamadas. Julián se quedó mirando el mensaje sin responder. ¿Cómo explicarle a su hermana que se sentía como un extraño en su propia vida? Que una mujer que conocía desde hacía menos de 24 horas había logrado mostrarle cosas sobre sí mismo que él había ignorado durante años. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad extenderse ante él. Miles de luces, miles de vidas. En algún lugar allá abajo, Clara estaba viendo películas viejas con su madre enferma. Una vida simple, complicada por las circunstancias, pero auténtica. Porque esta mañana, cuando me habló de haber perdido la esperanza, reconocí algo en sus ojos. Las palabras de Clara resonaban en su mente. ¿Qué había visto ella que otros no veían? Sus socios, sus empleados, incluso su familia, todos parecían dar por sentado que Julián tenía todo bajo control, que el éxito lo había inmunizado contra el dolor. Se acercó al mueble bar y se sirvió otro whisky, pero se detuvo antes de beberlo. El sabor de la cerveza de barril todavía permanecía en su memoria, junto con el de la tortilla casera y las croquetas que sabían a hogar. Tomó su teléfono y marcó el número de Alejandra. «Julián, ¿estás bien? Es muy tarde». «Sí, yo». Se detuvo. ¿Cómo empezar? «Alejandra, ¿tú crees que papá estaría orgulloso de lo que he hecho con la empresa?» «Por supuesto que sí. Has multiplicado por 10 lo que él construyó. Pero, ¿y como persona? ¿Crees que estaría orgulloso del hombre en que me he convertido?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Julián, ¿qué está pasando? Hablas como si estuviera perdido». «¿Lo estás?» La pregunta de su hermana se sumó a la de Clara, creando un coro de interrogantes que él ya no podía ignorar. Miró nuevamente el papel arrugado en su mano. «No lo sé», admitió, «pero creo que mañana voy a intentar encontrarme». Julián nunca había pensado que elegir ropa pudiera ser tan complicado. Eran las 8 de la mañana del sábado, y llevaba 20 minutos frente a su vestidor, sintiendo que cada prenda en su armario gritaba «millonario fuera de lugar». Los trajes de diseñador obviamente no servían, pero incluso sus opciones más casuales, polos de marcas exclusivas, pantalones de lino italiano, parecían demasiado estudiadas. Finalmente optó por unos jeans oscuros que había comprado años atrás y nunca había usado, y una camisa blanca simple. Al mirarse en el espejo, se sorprendió. Sin el traje de armadura corporativo, parecía más joven, más humano. El mercado de San Antón bullía de actividad cuando llegó a las 10 en punto. El contraste con los centros comerciales de lujo donde solía moverse era abismal. Aquí la vida tenía texturas. El aroma de pan recién horneado se mezclaba con el de especias. El sonido de vendedores pregonando sus productos creaba una sinfonía urbana, y las personas se movían con una naturalidad que él había olvidado que existía. La encontró exactamente donde había dicho que estaría. Clara estaba detrás de un puesto colorido de frutas y verduras, pesando tomates para una señora mayor que parecía conocerla desde siempre. «Estos están perfectos para ensalada, doña Remedios. Y mire estos pimientos.
Llegaron esta mañana de Valencia. Ay, niña, tú siempre sabes cuál es elegir. La anciana sonrió con cariño genuino. ¿Cómo está tu madre? Mejor, gracias por preguntar. Ayer tuvimos una tarde muy buena. Julián se quedó observando desde cierta distancia, fascinado por la naturalidad con que Clara interactuaba con cada cliente. No había artificio en sus gestos. No había sonrisas forzadas o palabras calculadas. Era simplemente ella misma. Y la gente respondía a esa autenticidad con una calidez que él rara vez experimentaba en su mundo de negocios. Cuando la señora se fue, Clara levantó la vista y lo vio. Su sonrisa fue de sorpresa genuina, como si una parte de ella hubiera dudado que él apareciera realmente. Vino. Le dije que vendría. Sí, pero... Clara se secó las manos en el delantal que llevaba sobre sus jeans y camiseta azul claro. Pensé que tal vez al despertar en su apartamento elegante, la idea de pasar la mañana en un mercado le parecería menos atractiva. ¿Tan predecible soy? No. Clara ladeó la cabeza estudiándolo. Por eso me sorprende que esté aquí. Un hombre mayor se acercó al puesto. Clara lo atendió con la misma calidez que había mostrado con la señora anterior, explicándole cuáles eran las mejores naranjas para zumo y cuáles para comer. Julián se quedó escuchando, notando cómo ella conocía no solo los productos, sino las preferencias personales de cada cliente. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó cuando se quedaron solos otra vez. 2 años. Empecé cuando mamá tuvo la primera crisis fuerte. Necesitaba trabajo de fin de semana que me permitiera estudiar entre semana. Clara acomodó una caja de manzanas. Don Evaristo, el dueño, es muy comprensivo. Me deja traer los libros cuando hay poco movimiento. ¿Y le gusta? Clara se detuvo, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. Me gusta la gente. Cada persona que viene aquí tiene una historia. Doña Remedios, por ejemplo, viene todos los sábados desde que murió su marido hace 5 años. Dice que salir a comprar le da estructura a la semana. Sus ojos se iluminaron. Y don Felipe, el señor mayor que acaba de irse, tiene diabetes, así que siempre le recomiendo las frutas con menos azúcar. Son pequeñas cosas, pero importan. Exacto. Clara lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. ¿Usted echa de menos eso? ¿El qué? Que lo que hace importe para personas reales. La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave pero certero. ¿Cuándo había sido la última vez que su trabajo había tenido un impacto directo en la vida de alguien? Sus edificios aparecían en revistas de arquitectura y ganaban premios, pero ¿conocía a las personas que vivían o trabajaban en ellos? No había pensado en eso, admitió. Mi madre dice que la diferencia entre trabajo y propósito es saber por qué lo haces. Clara comenzó a reorganizar las verduras mientras hablaba. Trabajo porque necesito dinero, pero vengo aquí porque me gusta ser útil. ¿Y qué pasa cuando lo que necesitas y lo que te gusta no coinciden? Entonces tienes que decidir qué es más importante para ti. Clara se detuvo y lo miró directamente. ¿Qué es más importante para usted, Julián? Antes de que pudiera responder, una voz áspera los interrumpió. Clara, niña, necesito que me ayudes con las cajas del almacén. Don Evaristo era un hombre de 60 y tantos años, con manos curtidas por décadas de trabajo y una mirada que evaluó a Julián en 2 segundos. Por supuesto, don Evaristo. Clara se quitó el delantal. Julián, este es don Evaristo, el dueño. Don Evaristo, Julián es un amigo. La palabra amigo sonó extraña en el aire, cargada de una incertidumbre que ambos sintieron. Mucho gusto. Julián extendió la mano, pero don Evaristo no la tomó inmediatamente. ¿Tú eres el de los zapatos caros? Julián bajó la vista hacia sus mocasines, que efectivamente costaban más que el salario mensual de la mayoría de personas en el mercado. Supongo que sí. Don Evaristo finalmente le estrechó la mano, pero su expresión siguió siendo cautelosa. Clara es como una hija para mí. Espero que tengas buenas intenciones. Don Evaristo, Clara se sonrojó ligeramente. Las tengo, dijo Julián, y se sorprendió de lo sincero que sonó. Mientras Clara ayudaba con las cajas, Julián se quedó observando el movimiento del mercado. Vio familias eligiendo la comida de la semana, parejas jóvenes discutiendo qué comprar para la cena, niños corriendo entre los puestos mientras sus madres charlaban con los vendedores. Era vida real, desordenada y auténtica. Cuando Clara regresó, traía 2 cafés en vasos de papel. Cortesía de don Evaristo. Dice que cualquier amigo mío que pueda aguantar su interrogatorio merece un café. ¿Pasé la prueba? Por ahora. Clara sonrió, pero había algo más serio en sus ojos. Julián,
¿Por qué está realmente aquí? Ya se lo dije anoche, no lo sé exactamente. Esa no es una respuesta completa. Julián tomó un sorbo del café. Era fuerte, amargo, perfecto. Ayer, después de irme del restaurante, me quedé despierto hasta muy tarde pensando en algo que usted dijo. Hizo una pausa, sobre que parecía sorprendido de ser honesto. Y se dio cuenta de algo que yo no había visto. He estado viviendo como si la honestidad fuera un lujo que no me podía permitir. Clara se apoyó contra el mostrador del puesto, estudiándolo con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. ¿Y ahora qué? Ahora no sé qué hacer con esa información. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era su asistente, Beatriz. Emergencia en la oficina. Los japoneses quieren adelantar la reunión final a el lunes. Necesito que venga a revisar los contratos. Julián miró la pantalla, luego a Clara, luego de vuelta a la pantalla. Por primera vez en años, el trabajo no se sentía como la prioridad más importante del mundo. ¿Tiene que irse?, preguntó Clara, habiendo notado su cambio de expresión. No, dijo Julián, apagando el teléfono. No tengo que irme. La decisión lo sorprendió tanto como la sorprendió a ella. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. ¿Estás seguro? Sonaba importante. Todo suena importante cuando has hecho del trabajo tu única razón de existir. Julián guardó el teléfono en su bolsillo, sintiendo una libertad extraña al hacerlo. Pero por primera vez en años, hay algo que me parece más importante. ¿Y qué es eso? Entender qué me está pasando desde que la conocí. El color subió suavemente a las mejillas de Clara. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, rodeados por el bullicio del mercado pero creando una burbuja de intimidad inesperada. ¿Le parece si caminamos? Clara miró hacia don Evaristo, quien les hizo un gesto de que podía manejar el puesto solo por un rato. Hay algo que quiero mostrarle. Salieron del mercado, y Clara lo guió por las calles del barrio. A diferencia de las avenidas amplias y elegantes donde él solía moverse, estas calles tenían historia en cada esquina. Grafitis artísticos, pequeñas tiendas familiares, ancianos jugando dominó en bancos de plaza. ¿A dónde vamos? A mi lugar favorito de Madrid, donde vengo cuando necesito pensar. Después de 15 minutos de caminata, llegaron a una pequeña plaza que Julián no conocía. No aparecía en las guías turísticas ni en los mapas de lugares exclusivos de la ciudad. Era simplemente un espacio abierto con árboles viejos, bancos desgastados y una fuente que había visto mejores días. Plaza de los Recuerdos. Leyó Julián del cartel medio oxidado. Nunca había estado aquí. La mayoría de la gente no la conoce. Es demasiado pequeña, demasiado simple. Clara se sentó en uno de los bancos y palmeó el espacio junto a ella. Pero mire alrededor, realmente mire. Julián se sentó y siguió su indicación. Al principio solo vio lo obvio, una plaza pequeña y algo descuidada. Pero mientras observaba, comenzó a notar los detalles. Una pareja de ancianos compartía un bocadillo en el banco de enfrente, hablando en voz baja y riéndose de vez en cuando. Un niño perseguía palomas mientras su madre lo vigilaba con una sonrisa cansada pero tierna. Dos adolescentes estudiaban juntos bajo un árbol, sus libros esparcidos sobre una manta. ¿Qué ve?, preguntó Clara. Vida real, respondió él sin pensarlo. Exacto. Clara se recostó contra el respaldo del banco. Vengo aquí desde que era niña. Mi padre me traía cuando mamá tenía sus primeras crisis de ansiedad. Él decía que este lugar le recordaba que el mundo seguía siendo bueno, a pesar de todo. ¿Dónde está su padre ahora? Murió cuando yo tenía 16 años. Accidente de coche. La voz de Clara se volvió suave, pero no quebradiza. Mamá no se recuperó nunca realmente. Por eso estudio psicología. Quiero entender cómo ayudar a las personas a encontrar su camino de vuelta a la vida. Julián sintió una punzada en el pecho. Lo siento. No se disculpe. Fue hace mucho tiempo. Y él me enseñó cosas importantes antes de irse. Clara lo miró. Como que las personas valiosas no son las que nunca caen, sino las que se levantan cada día a pesar de haber caído. Es por eso que me dijo lo que me dijo ayer, sobre no haber perdido nada si podía creer en algo. Tal vez. Clara sonrió con una tristeza dulce. O tal vez porque reconocía a alguien que había olvidado cómo levantarse. El teléfono de Julián vibró otra vez. Esta vez era su hermana Alejandra. Luego un mensaje de Beatriz. Y otro de un socio inversionista. El mundo corporativo lo reclamaba con urgencia creciente. Puede contestar si necesita, dijo Clara notando su tensión. No. Julián apagó completamente el teléfono.
Estoy cansado de vivir pendiente de lo que otros necesitan de mí. ¿Y qué necesita usted de usted mismo? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cuándo había sido la última vez que se había hecho esa pregunta? No lo sé. Es patético, ¿verdad? 34 años y no sé qué necesito. No es patético, es humano. Clara giró en el banco para mirarlo de frente. Julián, ¿puedo preguntarle algo personal? Después de todo lo que me ha hecho pensar en 24 horas, creo que se ha ganado el derecho. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque le hacía feliz? No porque fuera bueno para los negocios, o porque fuera lo esperado, o porque fuera inteligente, solo porque le daba alegría. Julián se quedó en silencio tanto tiempo que Clara pensó que no iba a responder. No lo recuerdo, admitió finalmente. Literalmente no puedo recordar la última vez. Eso me parece muy triste. ¿Por qué? Porque la felicidad no es un lujo, es combustible. Clara señaló hacia la pareja de ancianos. Mire a esa pareja. Probablemente no tienen mucho dinero, pero observe cómo se miran. Esa es la riqueza real. ¿Usted es feliz, Clara? Ella lo pensó seriamente antes de responder. No siempre. Hay días difíciles, especialmente cuando mamá está mal. Pero sí, en general, soy feliz. Porque sé por qué hago lo que hago, y a quién amo, y qué es lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Las conexiones auténticas, los momentos reales. Saber que tu vida tiene significado más allá de ti mismo. Clara hizo una pausa. ¿Y usted sabe cuál es el significado de su vida? Antes de que Julián pudiera responder, una mujer joven se acercó corriendo hacia ellos. Era rubia como Clara, pero más delgada y con una expresión de pánico en el rostro. Clara, gracias a Dios que te encuentro. ¿Sofía? ¿Qué pasa? Clara se levantó inmediatamente, y Julián pudo ver cómo toda su atención se concentraba en su amiga. Es tu madre. Está muy mal. Ha estado llamándote durante 1 hora, pero tu teléfono estaba apagado. Tuve que venir a buscarte. El rostro de Clara palideció. Se volvió hacia Julián con una expresión de disculpa mezclada con urgencia real. Tengo que irme. Por supuesto. ¿Puedo acompañarla? Clara vaciló por un segundo, pero luego asintió. Sí, pero Julián, lo que va a ver. Mi mundo no es fácil. No me importa. Mientras corrían hacia la salida de la plaza, Julián se dio cuenta de que por primera vez en años había dicho algo completamente cierto. El apartamento de Clara estaba en un edificio de 4 plantas sin ascensor, en una calle estrecha donde el sol apenas llegaba a las ventanas del primer piso. Subieron los escalones de 2 en 2, con Sofía explicando entre jadeos lo que había pasado. Empezó esta mañana. No quería levantarse de la cama. Luego comenzó a llorar sin parar. Dice que no puede respirar, que todo está oscuro. Julián había escuchado hablar de la depresión en términos clínicos. Había leído artículos sobre salud mental en revistas de negocios que hablaban de productividad y balance trabajo-vida, pero nunca había estado tan cerca de su realidad cruda y desordenada. ¿Tomó sus medicamentos?, preguntó Clara mientras abría la puerta con manos temblorosas. No quiso. Dice que no sirven de nada. El apartamento era pequeño pero acogedor. Muebles baratos pero cuidados, plantas en macetas recicladas, fotografías familiares en marcos sencillos. Olía a lavanda y a algo que Julián no pudo identificar hasta que se dio cuenta de que era el aroma de un hogar donde las personas se cuidaban mutuamente. «Mamá». Clara se dirigió hacia una puerta cerrada. «Soy yo. He vuelto. No quiero verte así». La voz que llegó desde el interior era ronca, quebrada. «No quiero que me veas así. Mamá, déjame entrar, por favor». Julián se quedó en el salón con Sofía, sintiéndose como un intruso pero incapaz de irse. Sofía era claramente estudiante, con libros de psicología esparcidos por una mesa pequeña y una laptop abierta mostrando apuntes de alguna clase online. «¿Usted es el millonario?», preguntó Sofía sin rodeos. «Supongo que sí. Clara me contó de usted anoche. Dice que es diferente a lo que esperaba». «¿Qué esperaba?». «Alguien que viniera aquí a jugar a ser bohemio durante un fin de semana y luego se fuera». Sofía lo estudió con ojos que parecían demasiado maduros para su edad. «Espero que esté equivocada». Desde el dormitorio llegó el sonido de llanto suave. Clara hablaba en voz baja, con una paciencia infinita que contrastaba con la urgencia que había mostrado durante la carrera hasta aquí. «¿Pasa esto a menudo?», preguntó Julián. «Las crisis fuertes, tal vez una vez al mes, pero los días malos, a veces son más que los buenos». Sofía cerró la laptop. «Clara nunca se queja, pero yo veo cómo la afecta. Trabaja todo el fin de semana, estudia entre semana,
Y siempre está pendiente de su madre. No ha salido con nadie en más de un año. ¿Por qué me está contando esto? Porque si está aquí solo por curiosidad o por aburrimiento, mejor váyase ahora. Clara no necesita más complicaciones en su vida. La puerta del dormitorio se abrió y Clara salió, con el rostro marcado por la preocupación, pero manteniendo esa serenidad que parecía ser su naturaleza esencial. ¿Cómo está?, preguntó Sofía. Mal, pero accedió a tomar la medicación. Clara se frotó los ojos. Va a necesitar que alguien se quede con ella el resto del día. Yo puedo quedarme, se ofreció Sofía inmediatamente. No, tienes el examen de estadística el lunes. Ya has hecho suficiente. Clara miró hacia Julián, como si recién se diera cuenta de que seguía allí. Julián, lo siento mucho. No debería haberlo traído aquí. ¿Por qué? Porque esto no es lo que usted está acostumbrado a ver. Julián se acercó a ella, notando las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no había visto antes. La tensión en sus hombros que llevaba como una carga invisible. Clara, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de usted? La pregunta pareció tomarla completamente desprevenida. Se quedó mirándolo como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Yo no entiendo la pregunta. Usted cuida de su madre, trabaja para pagar sus medicamentos, estudia para poder ayudar mejor a otras personas. ¿Pero quién cuida de usted? Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente perdida. Yo me cuido sola, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos convincente de lo habitual. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó cómo estaba usted? ¿De verdad? Julián, ¿cuándo fue la última vez que pudo llorar sin preocuparse de que alguien más la necesitara? Clara se quedó inmóvil, y Julián vio cómo algo se quebraba suavemente en su expresión. Era como ver una grieta formarse en algo que había parecido inquebrantable. No haga eso, susurró. ¿Qué? No me haga pensar en esas cosas. No puedo permitirme ese lujo. ¿Por qué no? Porque si empiezo a pensar en lo que necesito, en lo que me duele, en lo cansada que estoy, su voz se quebró ligeramente. Entonces no podré seguir siendo fuerte para ella. En ese momento, Julián entendió algo fundamental sobre Clara. Su fortaleza no era natural. Era una decisión que tomaba cada día, a veces cada hora. Era una mujer joven cargando un peso que habría aplastado a muchas personas, y lo hacía con una gracia que él había confundido con facilidad. ¿Sabe qué creo?, dijo él suavemente. ¿Qué? Creo que usted es la persona más valiente que he conocido, y creo que merece que alguien cuide de usted tanto como usted cuida de otros. Clara lo miró fijamente, y por primera vez, él vio lágrimas acumulándose en esos ojos verdes. No puede decir cosas así. ¿Por qué no? Porque me hace querer cosas que no puedo tener. Julián se acercó un paso más. ¿Cómo qué? Como poder confiar en que alguien se quede. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una vulnerabilidad que cambió algo fundamental en el aire. Sofía había desaparecido discretamente hacia la cocina, dejándolos solos en el pequeño salón lleno de luz filtrada. ¿Y si yo quisiera quedarme?, preguntó Julián. No sabe lo que está diciendo. Sí lo sé. Y por primera vez en años, estaba completamente seguro de algo. Clara, déjeme quedarme hoy. Déjeme cuidar de usted por una vez. Ella lo miró como si fuera la cosa más peligrosa que hubiera escuchado en su vida. Clara lo miró durante largos segundos, como si estuviera evaluando si él hablaba en serio, o si se trataba de algún tipo de experimento social de un millonario aburrido. No sabe en qué se está metiendo, murmuró finalmente. Entonces enséñeme, Julián. Esto no es romántico ni bonito. Es agotador. Es levantarse a las 3 de la madrugada porque escuchas llorar a alguien que amas y no saber qué hacer. Es contar cada euro para los medicamentos. Su voz se quebró ligeramente. Es ver a la persona que te crió desaparecer poco a poco y fingir que estás bien para que ella no se sienta culpable. Lo sé. No lo sabe. Usted vive en un mundo donde los problemas se solucionan con dinero o con reuniones. Este no es ese tipo de problema. Julián se sentó en el sofá pequeño y la miró con una calma que no sabía que poseía. Tiene razón. No sé nada sobre esto. Pero sé lo que es sentirse perdido, y sé lo que es cargar solo con algo que duele. Hizo una pausa. Y sé que ayer usted me ayudó sin conocerme, sin saber si yo valía la pena. Todo lo que le pido es que me deje hacer lo mismo. Clara se quedó de pie, con los brazos cruzados como si se estuviera protegiendo de algo. ¿Por qué? Porque me importa lo que le pase. Apenas me conoce. Conozco lo suficiente.
Desde la cocina, Sofía apareció con 3 tazas de té en una bandeja. Perdón por interrumpir, pero creo que todos necesitamos esto. El té era simple, de bolsita, servido en tazas desparejadas. Pero mientras Julián tomaba el primer sorbo, se dio cuenta de que sabía mejor que cualquier café gourmet que hubiera probado en su oficina. Está bien, dijo Clara finalmente, aceptando su taza. Puede quedarse, pero hay reglas. Dígame. Nada de intentar arreglar las cosas con dinero. Nada de sugerencias sobre tratamientos privados o clínicas exclusivas. Y nada de mirar a mi madre como si fuera un caso de estudio. Entendido. Y si en algún momento se siente incómodo o se da cuenta de que esto no es lo que esperaba, puede irse, sin explicaciones, sin drama. No me voy a ir. Eso es lo que dicen todos al principio. La amargura en su voz le dijo a Julián que había historias detrás de esa frase. Personas que habían prometido quedarse y no lo habían hecho. Sofía se aclaró la garganta. Bueno, si van a estar aquí, yo sí me voy. Tengo que estudiar, y además, miró significativamente a Clara. Creo que podrían necesitar privacidad para hablar. Después de que Sofía se fuera, el apartamento se sintió más pequeño y más íntimo. Clara se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo distancia pero no rechazándolo completamente. ¿Cómo está su madre ahora?, preguntó Julián. Durmiendo. Los medicamentos la ayudan pero la dejan muy cansada. Clara miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. Antes era tan fuerte. Trabajaba doble turno en el hospital. Cuidaba de toda la familia. Siempre tenía energía para todo. Es difícil verla así. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Los síntomas empezaron después de que murió papá, pero no quisimos admitirlo. Pensábamos que era solo tristeza normal, que se le pasaría. Clara tomó un sorbo de té. Tardamos 2 años en entender que necesitaba ayuda profesional. Para entonces ya era tarde para prevenir algunas cosas. ¿Cómo qué? Clara vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. Perdió el trabajo. Dejó de salir de casa. Hubo un momento en que se detuvo abruptamente. ¿Qué? Hubo un momento en que pensé que la iba a perder también. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un dolor que Julián podía sentir físicamente. Pero no la perdió. No. Pero hay días en que siento que estoy perdiendo pedazos de ella. Clara dejó la taza sobre la mesa pequeña. Y hay días en que me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si tal vez debería conseguir un trabajo de tiempo completo en lugar de estudiar. Si debería buscar una residencia especializada para ella. Sí que. Si tal vez ella estaría mejor sin mí preocupándome constantemente por ella. Julián sintió algo moverse en su pecho. Una mezcla de admiración y dolor por esta mujer que cargaba tanto peso y aún encontraba maneras de cuidar de otros. Clara, míreme. Ella levantó la vista, y él vio en sus ojos la misma pérdida que había sentido en sí mismo, solo que ella la llevaba con una gracia que él nunca había logrado. Su madre no estaría mejor sin usted. Está viva porque usted la ama lo suficiente para quedarse cuando habría sido más fácil irse. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque ayer, cuando yo estaba perdido, usted se quedó lo suficiente para decirme algo que necesitaba escuchar, y no me conocía de nada. Clara sonrió. La primera sonrisa real que había visto desde que llegaron al apartamento. Eso fue diferente. ¿Por qué? Porque usted solo necesitaba que alguien le recordara que todavía estaba vivo. Esto es más complicado. Tal vez, pero el principio es el mismo. Julián se acercó un poco más en el sofá. A veces las personas necesitan que alguien se quede, aunque sea difícil. ¿Y usted se va a quedar aunque sea difícil? Sí. ¿Aunque no entienda por qué? Sí. ¿Aunque esto no tenga nada que ver con su mundo? Clara. Julián la miró directamente a los ojos. Su mundo es más real que cualquier cosa en el mío. ¿Por qué querría irme? Ella lo estudió durante un momento largo, como si estuviera buscando grietas en su sinceridad. Está bien, dijo finalmente. Pero le advierto, esto va a cambiar la forma en que me ve. Bien. Clara, yo quiero ver quién es usted realmente. No solo la versión fuerte que le muestra al mundo. En ese momento, desde el dormitorio llegó una voz débil. ¿Clara? ¿Estás ahí? Clara se levantó inmediatamente. Sí, mamá. ¿Necesitas algo? ¿Puedes venir un momento? Clara miró a Julián con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. ¿Viene conmigo? La pregunta lo sorprendió. Era una invitación a entrar en la parte más privada y vulnerable de su vida. Si quiere que vaya, quiero que vea todo, para que entienda en qué se está metiendo. Julián se levantó y la siguió hacia la puerta del dormitorio,
sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría algo fundamental entre ellos. El dormitorio era pequeño y estaba sumido en una penumbra suave. Las cortinas filtraban la luz del atardecer, creando un ambiente que parecía suspendido entre el día y la noche. Carmen Montiel tenía el cabello gris despeinado y los ojos hinchados por el llanto, pero Julián pudo ver inmediatamente de dónde había heredado Clara su belleza. Incluso en su estado vulnerable, había una dignidad en su postura que contrastaba con la fragilidad evidente en sus movimientos. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas». Clara se acercó a la cama con la naturalidad de quien había repetido este ritual cientos de veces. «Este es Julián». Carmen levantó la vista y estudió a Julián con una intensidad que lo sorprendió. Sus ojos tenían la misma profundidad verde que los de Clara, pero estaban velados por una tristeza que parecía parte de su ser. «El hombre de quien me hablaste», dijo Carmen con voz ronca pero clara. «¿Le habló de mí?» Julián miró a Clara con sorpresa. Anoche, cuando llegó a casa, Carmen se incorporó ligeramente en la cama. Dijo que había conocido a alguien que parecía tan perdido como yo. Clara se sonrojó. «Mamá, es verdad, ¿no?» Carmen siguió mirando a Julián. «Acércate, hijo. Estas viejas necesitan ver bien a las personas». Julián se acercó a la cama, sintiendo que estaba siendo evaluado por alguien que había aprendido a leer a las personas a través del dolor. «Siéntate». Carmen palmeó el borde de la cama. «Clara, tráele una silla». «No es necesario. Puedo quedarme de pie». «Siéntate», repitió Carmen con una firmeza que le recordó a Julián que esta mujer había sido enfermera durante décadas. «Quiero hablar contigo». Clara trajo una silla de la cocina y Julián se sentó, sintiéndose extrañamente como un adolescente conociendo a los padres de su novia por primera vez. «Clara me dijo que tienes dinero», comenzó Carmen sin rodeos. «Mamá, no tienes que...» «Déjame hablar, mi amor». Carmen no apartó los ojos de Julián. «¿Es verdad?» «Sí, es verdad». «¿Y qué haces con ese dinero?» La pregunta era simple pero cargada de significado. Julián se dio cuenta de que Carmen no le estaba preguntando sobre sus negocios o sus inversiones. Le estaba preguntando sobre su carácter. Hasta ayer, principalmente lo usaba para comprar cosas que no necesitaba y para mantener distancia de las personas. Carmen ladeó la cabeza, sorprendida por la honestidad de la respuesta. ¿Y hoy? Hoy me doy cuenta de que he estado usando el dinero como una excusa para no vivir realmente. Carmen se recostó contra las almohadas. Clara también me contó que le dijiste algo que la hizo pensar. Ella me dijo algo que me salvó. ¿Qué te salvó? Julián miró a Clara, que estaba de pie junto a la ventana, nerviosa pero sin interrumpir. Me recordó que no había perdido nada si todavía podía creer en algo. Carmen asintió lentamente. Esa es mi niña, siempre viendo la luz donde otros solo ven oscuridad. Su voz se volvió más suave. ¿Y ahora crees en algo? Creo en ella. Las palabras salieron sin que él las planeara, pero en el momento que las dijo supo que eran la verdad más pura que había pronunciado en años. Clara se giró desde la ventana con los ojos muy abiertos. Julián, es verdad. Él se levantó de la silla y se acercó a ella. Clara, en 24 horas me has enseñado más sobre lo que significa estar vivo que todo lo que he aprendido en los últimos 5 años. Pero tú no me conoces realmente. No sabes lo complicado que es esto, lo difícil que puede ser. Entonces dime, cuéntame todo lo que crees que me va a espantar. Clara miró a su madre, que asintió con una sonrisa triste pero alentadora. Hay días en que mamá no me reconoce, días en que no puede levantarse de la cama, días en que tengo que alimentarla porque ha olvidado cómo hacerlo. Su voz se volvió más intensa. Hay noches en que me despierto y la encuentro llorando en la cocina porque no recuerda por qué está triste. Y hay momentos en que yo también me quiebro. Y entonces no sé quién cuida de quién. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No te da miedo eso? Me da miedo perderte antes de haber tenido la oportunidad de conocerte de verdad. Carmen tosió suavemente desde la cama. Clara, mi amor, ven aquí. Clara se acercó y Carmen tomó su mano. Escúchame bien. He visto a muchos hombres en mi vida, tanto en el hospital como fuera de él. He visto a los que huyen cuando las cosas se ponen difíciles, y he visto a los que se quedan. Miró hacia Julián. Este se queda. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque no está tratando de convencerte de que todo va a estar bien. No está prometiendo que va a arreglar nada. Solo está diciendo que quiere quedarse para lo que venga. Carmen apretó la mano de su hija. Eso es lo que hacen las personas que valen la pena. Clara se quedó en silencio, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Además, continuó Carmen con una sonrisa traviesa que le devolvió años a su rostro,
Hace mucho que no veo a mi hija mirando a alguien como te está mirando a ti. ¿Cómo me está mirando?, preguntó Julián, como si fueras la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Clara se sonrojó profundamente. Mamá, basta. ¿Es verdad? Julián se acercó más a Clara. ¿Me estás mirando así? Clara lo miró a los ojos, y por primera vez desde que la conocía, no trató de esconder lo que sentía. Sí, susurró, y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme enamorarme de alguien que se va a ir cuando se dé cuenta de que esto es demasiado complicado. Julián tomó sus manos, notando cómo temblaban ligeramente. Clara, escúchame. Ayer pensé que había perdido la capacidad de sentir algo real. Hoy estoy aquí, en un apartamento que cuesta menos que mis zapatos, hablando con una mujer que estudia psicología online y cuida de su madre enferma, y es el lugar donde más en casa me he sentido en años. Pero tu vida, tu trabajo, tu mundo, mi mundo está vacío sin ti en él. Carmen aplaudió suavemente desde la cama. Ahí está. Esa es la respuesta que estaba esperando. Clara miró a su madre, luego a Julián, como si estuviera calculando las probabilidades de que esto fuera real. ¿De verdad quieres esto? ¿Todo esto? Clara. Julián se acercó hasta que pudo ver las pequeñas pecas doradas alrededor de sus ojos. Quiero la oportunidad de demostrarte que algunas personas sí se quedan. Ella lo miró durante lo que pareció una eternidad, y luego muy lentamente asintió. Está bien, pero si te vas, no me voy. Si te vas, repitió ella con firmeza, no vuelvas. No puedo sobrevivir a que me abandonen otra vez. En ese momento, el teléfono de Julián vibró insistentemente. Era Beatriz, su asistente, probablemente con otra emergencia corporativa que requería su atención inmediata. Julián miró la pantalla, luego a Clara, luego a Carmen, que observaba la escena con interés. Sin dudarlo, apagó el teléfono completamente y lo guardó en su bolsillo. El gesto no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres en la habitación. ¿No era importante?, preguntó Clara. Nada es más importante que estar aquí ahora. Carmen sonrió desde la cama. Clara, hija, ¿puedes traerme un vaso de agua? Y tal vez podrían preparar algo de cenar. Me siento un poco mejor. Era una excusa obvia para darles privacidad, pero Clara asintió. Claro, mamá. ¿Te parece bien una sopa? Perfecto. Salieron del dormitorio y se dirigieron a la pequeña cocina. Clara abrió la nevera, que contenía lo básico: verduras frescas, algunos restos de comida casera, medicamentos en la puerta lateral. No tenemos mucho, murmuró con un toque de vergüenza en la voz. No necesitamos mucho. Julián la observó mientras preparaba los ingredientes para la sopa. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos, cada gesto económico pero preciso. Era hermoso verla trabajar, ver cómo convertía ingredientes simples en algo que sería nutritivo y reconfortante. ¿Puedo ayudar? ¿Sabes cocinar? No como usted, pero puedo cortar cosas. Clara le dio un cuchillo y algunas zanahorias. Corta en trozos pequeños. Trabajaron en silencio durante unos minutos, pero era un silencio cómodo, lleno de una intimidad doméstica que Julián nunca había experimentado. En su mundo, las comidas aparecían preparadas por chefs o se pedían a restaurantes caros. Esto era diferente, real, necesario, conectado con la supervivencia básica y el cuidado mutuo. Julián, dijo Clara mientras cortaba cebolla, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Qué quiere decir? Con tu trabajo, con la reunión importante que cancelaste hoy, con tu vida real. Él se detuvo a media zanahoria. Esta es mi vida real. No, quiero decir tu vida de verdad. Los contratos millonarios, las reuniones con inversionistas, la empresa que construiste. No puedes simplemente ignorar todo eso. Julián dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se volvió hacia ella. Clara, ¿me estás pidiendo que me vaya? Te estoy pidiendo que seas realista. Su voz era suave pero firme. Lo que está pasando aquí, entre nosotros, es hermoso, pero no vivimos en el mismo mundo. Tú tienes responsabilidades, empleados que dependen de ti, una vida construida durante años. No puedes ¿Simplemente qué? Simplemente tirar todo por la borda por una mujer que conociste hace 2 días. Julián se acercó a ella, notando cómo evitaba su mirada mientras cortaba la cebolla con más intensidad de la necesaria. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? ¿Tirar mi vida por la borda? ¿No es así? Clara, mírame. Ella siguió cortando, ahora con los ojos húmedos por las lágrimas de la cebolla. Clara finalmente levantó la vista,
y él vio en sus ojos el miedo real que había estado escondiendo debajo de toda su fortaleza. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «¿De qué? De que esto sea solo una fantasía para ti, una escapada de tu vida real, y de que cuando te despiertes, te des cuenta de que cometiste un error enorme». Julián tomó sus manos, que aún tenían restos de cebolla. «¿Sabes qué descubrí ayer cuando me fui de aquí? ¿Qué? Que he estado viviendo la vida de otra persona durante años, haciendo lo que se esperaba de mí, siendo quien pensaba que debía ser, pero nunca siendo quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente? No lo sé todavía, pero sé que quiero descubrirlo contigo». Clara se mordió el labio inferior, una costumbre que él estaba empezando a reconocer como su señal de nerviosismo. «Pero tu empresa seguirá existiendo. Tengo socios, tengo empleados capaces. No soy indispensable». Hizo una pausa. «Pero tal vez pueda ser indispensable para ti. Julián, escúchame. Esta mañana mi asistente me llamó con una emergencia. Hace una semana habría corrido a la oficina sin pensarlo 2 veces. Pero hoy, la única emergencia real que veía era no estar aquí contigo. ¿Y no te arrepientes? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De haber encontrado algo real por primera vez en años? ¿De haberme enamorado de una mujer que me enseñó que la fortaleza verdadera no viene del éxito sino de la capacidad de amar a pesar del dolor?» Clara se quedó inmóvil, con las lágrimas ahora claramente no relacionadas con la cebolla. «No puedes estar enamorado de mí. ¿Por qué no? Porque apenas me conoces. Porque tu vida es complicada y la mía es imposible. Porque tienes miedo de que si te enamoras de mí, te voy a romper el corazón». Ella asintió, incapaz de hablar. «Clara, no puedo prometerte que todo va a ser fácil. No puedo prometerte que voy a saber cómo hacer esto perfectamente desde el principio». Se acercó hasta que pudo ver su propia reflexión en esos ojos verdes. «Pero puedo prometerte que no me voy a ir cuando las cosas se pongan difíciles. Puedo prometerte que quiero aprender a amarte de la manera que mereces ser amada». ¿Y cómo es eso? Completamente. Sin condiciones. Sin escape plan. Clara se quedó mirándolo durante largos segundos, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «si realmente hacemos esto, va a ser complicado. Lo sé. Vas a haber días en que te preguntes en qué te metiste. Probablemente. Y va a haber momentos en que yo también me lo pregunte». «Está bien. ¿Está bien? Clara, he pasado 5 años preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. Si voy a preguntarme algo, prefiero preguntármelo mientras estoy contigo». Ella sonrió a través de las lágrimas, y fue la sonrisa más hermosa que él había visto jamás. «Está bien», susurró, «pero con una condición». «¿Cuál? Tienes que prometerme que si alguna vez te das cuenta de que esto no es lo que quieres, me lo vas a decir. Directamente, sin intentar proteger mis sentimientos. Te lo prometo si tú me prometes lo mismo». Trato hecho. Se acercaron lentamente como si el momento fuera demasiado frágil para apresurarlo. Cuando finalmente se besaron, fue suave, cuidadoso, lleno de todas las palabras que no habían dicho y todas las promesas que estaban haciendo. Desde el dormitorio llegó la voz de Carmen. «Ya era hora. Ahora terminen esa sopa antes de que me muera de hambre». Se separaron riendo, con las frentes aún tocándose. «Tu madre tiene muy buen oído», murmuró Julián, «y muy mala costumbre de meterse en mis asuntos». «Me gusta». Clara lo miró con sorpresa. «¿En serio?» «En serio. Me gusta ser parte de una familia que se preocupa tanto unos por otros que no respetan la privacidad». «¿Familia?» Julián se dio cuenta de lo que había dicho y sintió un momento de pánico. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Clara, más esperanza que miedo, supo que había dicho exactamente lo que sentía. «Sí», dijo con firmeza. «Familia». En ese momento su teléfono vibró una vez más. Esta vez no lo ignoró. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla que mostraba 15 llamadas perdidas y 3 mensajes urgentes, y luego caminó hasta la basura y lo tiró adentro. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Clara, con los ojos muy abiertos. «Decidir qué es realmente importante». 6 meses después, el apartamento en Malasaña había cambiado sutilmente desde aquella primera tarde de abril. Clara terminó de acomodar las flores frescas que Julián había traído esa mañana del mercado de San Antón, donde ahora ambos compraban los sábados como parte de su rutina semanal. Las flores no eran caras ni exóticas, solo margaritas blancas y amarillas del puesto de Doña Remedios, pero llenaban el pequeño salón con una luz que no había estado allí antes. «¿Está lista?», preguntó Julián desde la cocina, donde terminaba de preparar el desayuno. «Casi».
Clara se ajustó la blusa azul claro que había elegido cuidadosamente para la ocasión. ¿Cómo está mamá? Despierta y de buen humor. Dice que quiere conocer a Alejandra antes de que Alejandra la conozca a ella. Clara sonrió. En estos 6 meses había visto a Carmen tener días buenos y días difíciles, pero los buenos se habían vuelto más frecuentes. La combinación de medicación ajustada, terapia regular y la estabilidad que la presencia constante de Julián había traído a sus vidas estaba haciendo una diferencia real. No había sido fácil. Hubo noches en que Julián se despertó encontrando a Clara en la cocina, llorando silenciosamente porque su madre había tenido una recaída. Hubo días en que él mismo se sintió abrumado por la intensidad emocional de vivir tan cerca del dolor de alguien más. Y hubo momentos en que ambos se preguntaron si habían tomado la decisión correcta. Pero también había habido mañanas como esta, donde el sol entraba por las ventanas del apartamento que ahora era oficialmente de los 3, donde Carmen se reía desde el dormitorio mientras Julián intentaba explicarle algo sobre el mercado de valores, y donde Clara estudiaba para sus exámenes finales de psicología en la mesa de la cocina que Julián había ampliado para que cupieran todos sus libros. ¿Nervioso?, le preguntó Clara cuando él salió de la cocina con una bandeja de tostadas y café. Terrified, admitió Julián. Tu familia ya me aceptó. La mía, bueno, digamos que Alejandra tiene opiniones muy firmes sobre las decisiones impulsivas. ¿Le parece impulsivo haber vendido la empresa? ¿Le parece impulsivo haber vendido la empresa, mudado a un apartamento de 40 metros cuadrados y estar saliendo con una estudiante que conocí hace 6 meses? Clara se acercó y le ajustó la camisa que llevaba, una simple camisa blanca que había reemplazado a los trajes de diseñador en su armario. ¿Te arrepientes de alguna de esas decisiones? Julián la miró, notando cómo la luz de la mañana hacía que sus ojos verdes parecieran dorados. En 6 meses, había aprendido a leer cada expresión de su rostro, la pequeña arruga que aparecía entre sus cejas cuando estaba preocupada, la manera en que se mordía el labio cuando pensaba en algo importante, la sonrisa particular que reservaba solo para él cuando se despertaban juntos. La única cosa de la que me arrepiento es haber tardado 34 años en encontrarte. ¿Estás evadiendo la pregunta? No. Julián tomó sus manos, que ya no temblaban cuando él las tocaba. Clara, hace 6 meses tenía una empresa millonaria y me sentía como si estuviera muriendo por dentro. Hoy tengo una cuenta bancaria considerablemente más pequeña. Vivo en un apartamento donde puedo oír a los vecinos discutir, y me despierto todos los días sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en años. ¿Y eso es suficiente? Es todo. El sonido de la puerta los interrumpió. Alejandra había llegado puntual, como siempre. Clara respiró profundo, visiblemente nerviosa. Recuerda, le susurró Julián, ella puede parecer intimidante, pero en el fondo es solo una hermana mayor protectora que quiere asegurarse de que no me estés usando por mi fortuna. ¿Tu fortuna? Bueno, ahora mi fortuna eres tú. Clara puso los ojos en blanco, pero se estaba riendo cuando abrió la puerta. Alejandra Aranda era una versión femenina de Julián, alta, elegante, con la misma intensidad en los ojos oscuros. Llevaba un traje de negocios que probablemente costaba más que el alquiler mensual del apartamento, pero su sonrisa era genuina cuando vio a Clara. Tú debes ser la mujer que robó el juicio a mi hermano. Espero que no completamente, respondió Clara con una sonrisa nerviosa. Oh, completamente, dijo Alejandra, entrando al apartamento y mirando alrededor con curiosidad abierta. La pregunta es si fue para mejor o para peor. Alejandra, advirtió Julián. ¿Qué? Es una pregunta válida. Alejandra se volvió hacia Clara. Mi hermano cambió su vida entera en una semana. Como hermana, tengo derecho a estar preocupada. Y como su novia, entiendo esa preocupación, respondió Clara con una calma que impresionó a Julián. ¿Le parece si desayunamos y hablamos? Hay alguien más que me gustaría que conociera. 1 hora después, las 3 mujeres estaban sentadas en el salón mientras Julián lavaba los platos. Carmen había salido del dormitorio vestida con su mejor camiseta y había conquistado a Alejandra con una combinación de historias del hospital, preguntas inteligentes sobre los negocios y una honestidad directa sobre su enfermedad que había desarmado completamente las defensas de la hermana de Julián. Entonces, estaba diciendo Carmen, cuando vi a mi Clara mirando a tu hermano aquella primera noche, supe que algo había cambiado. No había visto esa expresión en su cara desde que murió su padre. ¿Y qué expresión era esa?, preguntó Alejandra. Esperanza, respondió Carmen simplemente.
Mi hija había olvidado cómo esperar algo bueno para ella misma. Clara se sonrojó desde su lugar en el sofá. Mamá, es verdad. Llevabas tanto tiempo cuidando de mí que habías olvidado que también merecías que alguien cuidara de ti. Alejandra miró hacia la cocina, donde Julián estaba secando los platos con una concentración exagerada, claramente tratando de no escuchar, pero escuchando cada palabra. ¿Y él cuida bien de ti?, le preguntó a Clara. Sí, respondió Clara sin hesitar. Pero más importante, me enseñó a cuidar de mí misma también. ¿Cómo? Me mostró que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que está bien necesitar ayuda, que el amor no es algo que tienes que ganar siendo perfecta. Alejandra asintió lentamente. Mi hermano también cambió. Antes buscó las palabras correctas. Era exitoso pero no era feliz. Ahora es feliz. Incluso sin todo el dinero y el prestigio, especialmente sin eso. Alejandra sonrió. El dinero lo estaba matando lentamente, solo que él no se daba cuenta. Julián apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Están hablando de mí? Por supuesto, dijeron las 4 mujeres al unísono, y él se rió con una libertad que Alejandra no había escuchado en años. Más tarde, cuando Alejandra se preparaba para irse, tomó a Clara del brazo suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Lo amas? Clara miró hacia donde Julián estaba ayudando a Carmen a volver a su dormitorio para la siesta de la tarde, hablando con ella sobre algo que la hacía reír. Sí, dijo simplemente. Lo amo exactamente como es ahora, no como era antes, no por lo que podría ser, como es ahora, con sus miedos y sus inseguridades y su manera de cortarse el dedo cada vez que ayuda a cocinar. Clara sonrió. Lo amo porque me elige todos los días, y porque yo lo elijo a él. Alejandra asintió, aparentemente satisfecha. Está bien. Entonces supongo que oficialmente apruebo esta locura. Esa noche, después de cenar y de que Carmen se durmiera, Clara y Julián se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, compartiendo una manta y una botella de vino barato que sabía mejor que cualquier cosa cara que él hubiera probado antes. ¿Cómo crees que fue?, preguntó Clara. Creo que Alejandra te adora, y creo que mi madre habría adorado verte cuidar de Carmen. ¿Crees que tu padre estaría orgulloso? Julián consideró la pregunta seriamente. Creo que mi padre estaría orgulloso de que finalmente entendí lo que quiso decir cuando me dijo que construyera con el corazón. ¿Y qué estás construyendo ahora? Una vida, una familia, un futuro. La miró. Un hogar. Clara se acurrucó más cerca de él, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su brazo alrededor de sus hombros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró. ¿Qué? Hace 6 meses pensé que había perdido toda esperanza. Y ahora siento que apenas estoy empezando a vivir realmente. ¿Y de qué esperas que estemos hablando en otros 6 meses? Clara se giró para mirarlo, con esos ojos verdes que habían cambiado su mundo. Espero que estemos hablando de todo, de planes y de sueños y de todo lo que queremos construir juntos. ¿Cómo qué? Como tal vez graduarme y abrir una pequeña clínica de psicología. Como tal vez encontrar un apartamento un poco más grande donde mamá pueda tener su propio jardín. Como tal vez... Se detuvo sonrojándose. ¿Como tal vez qué? Como tal vez planear una boda pequeña en la Plaza de los Recuerdos. Julián se quedó muy quieto. ¿Es esa una propuesta? No, se rió Clara. Es una esperanza. Bueno, dijo él, besándola suavemente en la frente. Entonces espero que sea una esperanza que compartimos. Desde la ventana del dormitorio, Carmen los observaba con una sonrisa, sintiéndose mejor de lo que se había sentido en años. Su hija había encontrado a alguien que se quedaba, y ella había encontrado la paz de saber que Clara estaría bien, incluso en los días difíciles que aún estaban por venir. Afuera, Madrid bullía con su vida nocturna habitual, pero en el pequeño balcón del apartamento en Malasaña, 2 personas que se habían encontrado en el momento exacto en que más lo necesitaban, planeaban un futuro que ninguno de los dos había soñado posible solo 6 meses antes. Y en el fondo de su corazón, tanto Clara como Julián sabían que habían encontrado algo que ni el dinero ni el éxito podían comprar. Una conexión auténtica que los había salvado a ambos de vidas que parecían perfectas desde afuera, pero estaban vacías por dentro. Porque a veces, una sola frase puede devolverle a alguien el valor de creer, y a veces, creer es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que has perdido la esperanza en el amor verdadero? ¿Crees que es posible encontrar a alguien que te ame exactamente como eres, con todas tus imperfecciones y complicaciones?
¿Tendrías el valor de cambiar toda tu vida por una conexión auténtica? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.